Hola chicos, muy buen día. Vamos a empezar con nuestra siguiente clase, pero antes vamos a hacer una pequeña acotación y vamos a repasar algo que vimos en la primaria. Existen dos tipos de letras, los podemos dividir en dos tipos. Tenemos las consonantes y tenemos las vocales. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Las consonantes son aquellas letras que por sí solas no tienen un sonido propio. Por ejemplo, la primera consonante es la letra B. Si ustedes quieren pronunciar el sonido de la letra B por sí sola, no tiene ningún sonido. Sería como una especie de balbuceo, algo así, ¿no? Las vocales por sí solas sí tienen un sonido. Son nada más 5. Estas nos las enseñan inmediatamente que entramos al kinder. A, E, I, O, U. Muy bien, una vez recordado esto, vamos a empezar con nuestra clase. Nuestro tema de hoy, pasado simple. Nosotros ya vimos el pasado simple con el verbo be. Tenemos dos formas del pasado simple. La que nosotros ya vimos con el verbo be, que sería was y were. Y también tenemos con los verbos regulares y los verbos irregulares. En este momento vamos a empezar con los verbos regulares, son los más sencillos, y vamos a definirlos. Antes que nada, ¿qué es un verbo regular? Estos son todos aquellos verbos que al ser conjugados en tiempo pasado siguen una regla o patrón. Esta regla, ¿cuál es? Todos los verbos regulares tienen la terminación ed. Para convertir un verbo desde su forma base, desde su forma en presente al tiempo pasado, existen 5 reglas. Vamos a verlas una por una. La regla número 1. La regla número 1 tiene que ver con el concepto de verbo regular. ¿Cuál es la regla número 1? Todos los verbos regulares tienen la terminación ed. Vamos a ver el ejemplo del verbo jump, saltar. Este verbo es un verbo regular. Si nosotros lo queremos conjugar en tiempo pasado, lo único que tenemos que hacer es aumentarle al final la terminación ed y se convertiría en jumped. La letra E es prácticamente muda, casi no suena, entonces sería jumped. El verbo work, este verbo que significa trabajar, también es un verbo regular. Como nos dice la regla, todos los verbos regulares conjugados en tiempo pasado terminan en ed. Entonces, si nosotros queremos conjugar el verbo trabajar en pasado, se volvería worked. Un ejemplo, tenemos una oración en la parte de abajo. I worked very hard. Yo trabajé muy duro. Porque en este caso la terminación ed nos está diciendo que vamos a leer el verbo en forma de pasado. Vamos con la regla número 2. Esta regla es muy sencilla, tiene que ver con la primera. Esta dice así: todos los verbos regulares que terminan en la letra E, solo debemos agregarles la terminación de. ¿Qué significa esto? Que como la regla básica dice que todos los verbos regulares terminan en ed, los verbos que ya tienen la letra E al final, solo tenemos que agregarles la letra D. Un ejemplo, el verbo vivir, live. Si nosotros queremos conjugarlo en tiempo pasado, sería lived, con una E y la D al final, solo agregándole la D porque ya tiene la E por sí sola, la forma base del verbo. También tenemos el verbo dance, que es bailar. Como pueden ver, su última letra es una letra E, así que solo tenemos que agregarle la letra D para poderla leer como en pasado. Danced. Tenemos un pequeño ejemplo aquí que dice: I lived in Sonora in my childhood. Esto dice algo como: yo viví en Sonora en mi niñez. Acuérdense que el verbo lo vamos a leer en pasado porque termina en ed. Vamos con la tercera regla. Esta regla dice algo como esto: todos los verbos regulares que terminan en Y y junto a esta letra está una consonante, las cuales ya vimos al principio, vamos a eliminar la letra Y y la cambiamos por una I latina y agregamos la terminación ed. Un ejemplo, tenemos el verbo study, que significa estudiar. El verbo study, como podemos ver, termina en Y y al lado de la Y inmediatamente tenemos una consonante, tenemos la letra D. Entonces esta regla se está cumpliendo. Para que nosotros lo convirtamos a tiempo pasado, tenemos que eliminar esta letra Y, sustituirla por una I latina y agregar la terminación ed. Y se volvería studied. Un ejemplo de este verbo en una oración sería:
My sister studied math, que vendría siendo mi hermana estudió matemáticas. Sobre esta regla tiene una pequeña excepción. ¿Cuál es esta excepción? Por ejemplo, tenemos el verbo play. El verbo play termina en Y, entonces se cumple parcialmente la regla. La letra que tenemos al lado es una vocal, entonces la regla no se cumplió en su totalidad. Entonces no vamos a cambiar la Y por absolutamente nada y solo vamos a agregar la terminación ed. Vamos a poner un ejemplo acerca de esto. They played video games very late. Ellos jugaron videojuegos muy tarde. Esa sería como que la excepción de la regla número 3. Vamos con la regla número 4. Esta dice así: todos los verbos regulares que terminan en la letra L, duplicamos esta letra L y agregamos la terminación ed. Por ejemplo, tenemos el verbo travel. Travel, que significa viajar, termina en una sola letra L. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la regla? Que tenemos que duplicar esta letra L y poner la terminación ed al final para poderlo leer en pasado y se volvería traveled. Un ejemplo, una pequeña excepción podría ser el verbo call, que es el verbo llamar, ¿no? Call termina en una letra L, pero al lado de la letra L hay otra letra L, entonces ya no es necesario que la dupliquemos. Imagínense que hubiera 3 L's juntas, eso se vería sumamente extraño. Entonces solo agregamos la terminación ed al final y ya se convierte en verbo pasado. Vamos a leer un ejemplo de este. We traveled to Cancún last summer, que vendría siendo nosotros viajamos a Cancún el verano pasado. Vamos con la quinta regla, la cual probablemente sea la más compleja de todas. Como pueden ver, hasta ahora han sido muy simples. Vamos a ver la última. Esta regla dice algo así: todos aquellos verbos regulares que terminen en una consonante, en una vocal y una consonante al final, todo junto, y su última sílaba está acentuada. ¿A qué nos referimos con la última sílaba acentuada? Prácticamente que la última sílaba suene más fuerte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a repetir la última consonante y agregar la terminación ed. Tenemos el verbo stop. Verbo stop, que significa detenerse o parar, ¿no? Este verbo tiene una sílaba al principio que sería es, luego sería top. Si lo pronunciamos todo junto sería stop. Si notan, esta última sílaba final suena como que un poco más fuerte, está acentuada, aunque no podemos ver el acento. Y se cumple la regla, termina en una consonante junto a una vocal y otra consonante. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando encontremos verbos de esta manera? Tenemos que repetir la última consonante, que es la P, y agregar la terminación ed, y se vuelve stopped. Un ejemplo de esto sería she stopped the class. Ella detuvo o ella paró la clase. Esta regla, ¿cuál sería la excepción? Tenemos, por ejemplo, el verbo open. El verbo open termina en una consonante, en una vocal y en una consonante. Pero esta última no está acentuada, no está acentuada esta última sílaba. Este último sonido no es tan fuerte como el sonido de la O, donde tenemos el acento. Open. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejarla exactamente igual y agregamos la terminación ed al final. Sumamente fácil, chicos. Ahora, todo lo que acabamos de ver son afirmaciones. Entonces vamos a ver la estructura de una afirmación en pasado simple. Esta nada más cuenta con tres elementos, que vendrían siendo el sustantivo, el verbo regular en tiempo pasado, o sea que todos los verbos que pongan ahí tienen que terminar en ed, y el complemento. Tenemos aquí 3 ejemplos. El primero, Patricia danced all night. Es el verbo bailar. Estamos hablando de Patricia, que es el sustantivo, ¿no? Entonces, esto lo traducimos como Patricia bailó toda la noche. Seguimos con el siguiente ejemplo. We studied English. Nosotros estudiamos inglés. En este caso, lo leemos en tiempo pasado porque tiene la terminación ed. Nuestro último ejemplo. Luis walked to the school.
Luis caminó a la escuela. Como pueden ver, esto fue el tiempo pasado en solamente unos cuantos minutos. Fue bastante simple. Y ahora vamos a ver la tarea. Nuestra tarea va a ser todos estos verbos que les estoy poniendo, tienen que convertirlos a tiempo pasado, según las reglas que acabamos de ver. Aparte de esto, tienen que registrarme 30 actividades de esparcimiento, escolares y deportivas. Entre todas, las de esparcimiento, escolares y deportivas tienen que sumar 30. No importa cuántas pongan de cada una, al final tienen que ser 30 actividades. Con eso, chicos, terminamos nuestra clase. Me dio gusto saludarlos. Bye.